en comunión de amor y de vida. Saludos muy especiales en este domingo 26º de tiempo ordinario. Tengo una pregunta que compartir con ustedes que me tiene especialmente reflexivo y discúlpeme que lo diga cabezón en estos días. ¿Cómo podemos entender una sociedad colombiana donde el 90% de la población es creyente, religiosa, pero al mismo tiempo una sociedad violenta? Y yo quisiera casi extender esto caso a Latinoamérica. Profundamente religiosos, pero profundamente violentos. ¿Qué está sucediendo en nosotros? ¿Cómo estamos entendiendo entonces la religión? Y creo que de alguna manera el texto del día de hoy del Evangelio nos da alguna pauta como para aproximarnos a responder. Jesús, ya en el capítulo 21 del Evangelio, ha entrado a Jerusalén y al templo. Y en el templo, o ya venía haciendo algunos signos milagrosos al entrar a Jerusalén, pero en el templo, recuerdan ustedes la expulsión de los mercaderes o vendedores. Frente a esto, las autoridades religiosas, sacerdotes o sumos sacerdotes, estarán herodianos o escribas, la gente bien de allá, de esa sociedad y que controla toda la parte administrativa y religiosa del templo, le preguntan, ¿usted con qué autoridad está haciendo esto? Y Jesús primero respondiéndoles con una pregunta en relación a de dónde le venía la autoridad a Juan el Bautista, el primo, viene después con una parábola. Y esta parábola, como las parábolas en él, siempre nos agarran en un punto clave para decir por dónde es que yo me estoy confrontando en mi experiencia de fe. Y la parábola es la siguiente. ¿Qué les parece?, dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dice, oh hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dice. Y les dice después Jesús, en verdad les digo, los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Imagínense. No voy a continuar en este momento corto para decirles eso. Este señor se acerca a un hijo y él le pide que vaya a trabajar a la viña y le dice no quiero. Después dice que se arrepiente. El texto aquí en griego es cambia su mentalidad, su interés y va y trabaja. Luego se acerca al otro y le dice, voy, Señor. No dijo, voy, sí quiero. Señor, aquí es Kyrie. Es un título divino, solo se le da a Dios. Es decir, es una persona que se quiere mostrar abiertamente religiosa, creyente. Pero después dice que no fue. Y ahí hay un tema interesante. ¿Quién hizo la voluntad? El que va, porque la orden era ir. Pero en esa cultura patriarcal, decir no quiero, eso era casi que firmar su propia muerte, ¿sí? Su propia condena. O sea, no ser obediente es perder la categoría de hijo. Como la mujer en prostitución, como los publicanos, ¿sí? Ellos perdieron esa categoría, ya no son hijos. Pero luego sí va, acepta ir. Y más que aceptar, va y procede porque cambió su mentalidad. Y él no había dicho, no quiero, Señor. Y ahí hay un punto interesante que quiero manifestar, y es que nuestra religión es una religión de decir, de decires, de hablares, de repetir, de ritos y ritos, de ir a misa, de solo comulgar, de vivir una vida interior, y que yo me sienta bien. No importa si maltrato al otro. No importa si no soy solidario, si no salgo y construyo justicia. Es más, cuando sale una persona de fe a manifestarse en contra de alguna situación inhumana o injusta,
muchas veces no es considerado precisamente una persona de fe, porque eso se le considera para esos comunistoides, esas personas ateas, esos que no creen, esos revoltosos. Y allí empezamos a tener diferencias, porque entonces ¿en qué religión estamos creyendo? Profundamente aquí lo que se está criticando es eso. Qué bonito decir, recuerdan cuando el Señor por allá les decía, mire, hagan, haciendo alusión también a fariseos y a estos líderes religiosos, hagan lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos hacen. Hipócritas, actores, sepulcros blanqueados, o sea, hacia afuera, apariencia, pero por dentro, nada que ver. Una brecha, aquí la crítica es a la incongruencia o incoherencia, dirían otros también. O sea, entre lo que se está hablando y predicando y entre lo que se dice. Con razón el famoso dicho, el cura predica pero no aplica. Y allí se está en verdad imponiendo, entre otras muchas razones, la necesidad de que la religión se convierta. Tenemos que transformar esto de alguna manera. El Dios de Jesucristo es el que le ha impulsado ahí por la gracia del Espíritu precisamente a transformar realidad. Ya en esa época el judaísmo en su esencia pura se mostraba misericordioso profundamente. Eso lo captó un judío como era Jesús de Nazaret, una judía como María, la mamá, o sea, profundamente creyentes. Hoy mi invitación es a generar esa conversión, ya que parte realmente de un corazón, bueno, contrito, humillado, pero un corazón convencido. La verdadera religión, yo sí creo que la verdadera religión transforma y libera. La religión, la pseudo religiosidad, que me permito decir que estamos viviendo, es la que nos enajena y es la que, como diría Carlos Marx, es la del opio del pueblo. Estamos totalmente adormecidos, ¿sí? Anestesiados. La religión nos despierta en verdad y nos invita a la construcción de una sociedad de hermanos o de hermanas en la fe. ¿Qué se necesita? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Lo digo sabiendo que también vivo mis contradicciones. Quiero cerrar hoy invitándote a que allí desde lo profundo evalúes realmente qué digo yo que me contradicen mis actos, qué digo yo en el amor, que pueden ser cosas muy bonitas, pero que con mis manos estropeo. Y le entregues eso al Señor de la vida. Y le digas, Señor, pues aquí estoy en medio de mis contradicciones que todos tenemos, pero invítame a generar ese cambio de mentalidad a través de la práctica meditada, de la oración, del silencio, del sentarse, para asumir la presencia de ese Santo Espíritu de Dios, que todo lo hacen nuevo. Aquí entonces te invito a ese compromiso, a esta reflexión primero, y a que en verdad me digas si tengo o no razón. Obras son amores y no buenas razones. Amén. La bendición de Dios, todo amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas una maravillosa semana.